Bien, ok. Hoy vamos a ver nuestro segundo sistema de salud. La clase pasada, la vez anterior, estuvimos viendo el sistema de salud en Estados Unidos. Y hoy nos vamos a enfocar en nuestro segundo sistema, que es el sistema de salud en los Países Bajos. En lo que normalmente nosotros conocemos como Holanda, siempre conocimos el país como Holanda. Desde hace unos años a esta parte se pide que oficialmente se los nombre como Países Bajos y no como Holanda. Y entonces nosotros vamos a hablar, y coloquialmente es Holanda, formalmente es Países Bajos. Esto se debe a que en realidad Holanda es solo una parte del país, la parte quizás más importante, la preponderante, la hegemónica en su momento, pero en realidad el país es más que Holanda, digamos, ¿no? Entonces a todas esas zonas se los conoce como Tierras Bajas o Países Bajos, y entonces piden oficialmente que sea más respetuoso y que se hable de todo el país. Se le llama Tierras Bajas o Países Bajos porque las tierras son muy bajas, están bajo el nivel del mar. O tienen mucha parte que está bajo el nivel del mar, y han sufrido históricamente muchos problemas de inundaciones, etcétera, etcétera, justamente por esto. Y de hecho en su momento fue muy famoso todo un sistema que hicieron para ganar tierras al mar, con diques, contenciones, etcétera, vendría a ser como el delta, ¿no es cierto? Creo que es el Rin, el río alemán, tan importante, que desemboca ahí en Holanda, y que bueno, son las tierras muy bajas en un delta que es muy inundable, como el nuestro de acá de San Fernando, pero peor, mucho más grande. Y de ahí viene su nombre, etcétera, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa no es toda esta parte ni la geografía especial, si bien la parte de la geografía es parte de lo que nos interesa en salud pública. Como veremos, no es lo central. Vamos a ubicarnos un poco. Traigo, en realidad, primero explico por qué traigo el sistema holandés o de Países Bajos como uno de los primeros para mirar. Porque es muy interesante, primero porque es quizás la más nueva de las reformas importantes que se ha hecho en el sistema de salud. Arrancó la reforma en el año 2006. Y es el resultado de los problemas que tuvieron con el sistema anterior o con los sistemas anteriores, y todo su aprendizaje de todos estos años de un sistema que era bastante importante, ¿no? Históricamente el sistema holandés de salud era muy parecido a lo que nosotros vimos en su momento por arriba, ¿no? Pero para darnos una idea, como el sistema bismarckiano, el de Alemania, o lo que podría ser nuestros sistemas de obras sociales. Básicamente funcionaba así, con cajas que recaudaban dinero como parte de los salarios, como contribuciones de los salarios, y con eso daban cobertura de salud a sus afiliados. Ese fue el sistema que funcionó siempre en Holanda, y que esta reforma intentan cambiarlo hacia algo más moderno para solucionar los grandes problemas que habían surgido. Por esa razón, porque es uno de los más modernos y de las últimas ideas que hay con respecto a la organización de la salud pública, o si quieren, a la organización de la cobertura de salud y los pagos de salud, es que me interesa que se conozca. Es muy particular, es muy extraño, es el único país en que implica un sistema como esto, y justamente quería mostrarles estas particularidades para que se vean qué nivel de complejidad nos obligamos para tratar de solucionar algunos problemas del costo de la salud. Porque ¿cuál fue el problema que llevó a esta reforma? Un problema que nosotros venimos viendo desde distintos ángulos desde hace varias clases, y es el aumento del costo
de la cobertura de salud. Si bien Holanda o Países Bajos o Netherlands, como es su nombre oficial, es un país rico, de los más ricos del mundo, las mediciones de estos son complicadas, pero vamos a ponerle promedio. Tendríamos que estar pensando alrededor de que tiene unos $50.000 de PBI per cápita anuales, lo que lo ubica entre los países más ricos del mundo, ¿no? No es el más rico, pero está entre los 10 países más ricos del mundo seguro. Y si queremos tomarlo como otro punto de comparación, su ingreso per cápita, su PBI por cápita, groseramente sería unas 5 veces el nuestro, ¿no? Las discusiones sobre el nuestro también son altas, ¿no? Si estamos en 15, 10, etcétera, pero tomar 10 alrededor de $10.000 es razonable, en el caso nuestro, ¿no? Para lo que nos importa a nosotros, que es para salud. Es un país con muchos más recursos que nosotros para poder usarlos para la salud. Aún así, el aumento de los costos de la cobertura de sus habitantes llevó a una crisis en las aseguradoras, o sea, en las cajas, o lo que nosotros seríamos en las obras sociales, en nuestro sistema sería obras sociales, se llevó una crisis en las obras sociales muy importante. Es decir, quebraban, no podían pagar lo que tenían que pagar. Se declaraban en bancarrota o directamente no cubrían a sus pacientes, etcétera. Como una cadena de esas bancarrotas o quebrantos en aseguradoras importantes, decidieron tomar el toro por las astas, como dicen en España, y hacer una reforma. El objetivo de la reforma, ¿cuál era? Bueno, hacer un sistema de salud que fuera sustentable, que no generara estos quebrantos, que le diera seguridad a su población y que no le generara problemas al gobierno también, digamos, ¿no? Y esto lo lograron. De hecho, el sistema funciona bien desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la salud financiera del sistema y desde el punto de vista de que la población está contenta, lo acepta, lo toma como un buen sistema. No lo critica en términos generales, ¿no? Como todos, hay algunas cosas criticables, pero en general el término está bastante bien aceptado, bastante orgulloso de su sistema. A pesar de lo raro que nos pueda parecer a nosotros. Lograron este resultado, o sea, salieron de esta crisis sanitaria que tenían a principios del siglo, mediante un esquema muy ingenioso y muy extraño, muy creativo y atípico. Y por eso me interesa mostrarlo. Ahora, algunas aclaraciones con respecto a esto. Yo les decía, Holanda es uno de los países más ricos del mundo, pero aparte, porque el punto es lo que me interesa marcar es esto. Se me quedó en el tintero varias veces a lo largo del año. Cuando nosotros pensamos un sistema de salud, tenemos que pensarlo en relación a la idiosincrasia del país, o sea, a la cultura de ese país, a los valores que tiene, a su historia, a toda una serie. No podemos hacer cualquier cosa en cualquier lado. Lo sensato, lo más inteligente es tratar de hacer sistemas que sean congruentes, que sean que estén en sintonía, ¿no?, con las características del país. Por ejemplo, nosotros no podríamos pensar un sistema como el norteamericano en otro país, ¿no?, porque tenía otra historia, otra cultura, otras creencias, otras maneras de enfrentar los problemas. Y en ese sentido lo tenemos que ubicar un poco en cuál es la historia, cuál es la característica de Holanda o de Países Bajos, ¿no? Como decíamos, es un país de los más ricos del mundo y su riqueza se basa
Y se basó históricamente, porque esto no es de ahora, siempre fueron una potencia económica interesante, no siempre la primera, la segunda, pero siempre fue una potencia económica interesante, fundamentalmente en base a sus características mercantiles, digamos, ¿no? O sea, compra y vende. Tuvieron muy buena experiencia marítima, ¿no? O sea, ingeniería marítima, y tuvieron flotas importantes, grandes navegantes, etcétera. Tuvieron colonias importantes, y durante muchísimo tiempo su fuerte fue esto del comercio, ¿no? Compra y venta. Aún hoy siguen siendo el principal, uno de los principales centros mercantiles de Europa, y de hecho el puerto más importante de Europa está en Holanda, Rotterdam, ¿no? Durante muchísimos años fue el primer puerto del mundo. Ahora creo que hace unos años es un puerto chino el que tiene más movimiento, pero si no es el segundo, Rotterdam, ¿no? O el tercero, una cosa así. Y sin ninguna duda es el puerto más importante de Europa. Con lo cual casi toda la mercadería europea que entra y sale, o por lo menos una parte muy importante, pasa por el puerto de Rotterdam. Y eso es porque es un puerto muy eficiente, etcétera, pero parte por la experiencia mercantil de Holanda, ¿no? Y esto, si uno ve las novelas o las obras de teatro de la Edad Media, y eso siempre está en la cosa de los mercaderes holandeses, etcétera. Hay algunos países o algunos que tienen tradición muy importante, ¿no? Así como mercantiles, mercaderes. Una es Venecia, otra es Holanda, otra es Gran Bretaña, ¿no? Que han dado su poderío económico, basado su poderío económico en estas características de facilidad de compra-venta y transporte, ¿no? A lo que quiero decir es esto: Holanda es un país que no tiene ninguna tradición de tipo ni revolucionaria, ni socialista, ni de grandes movimientos populares. Es básicamente una sociedad mercantil, una sociedad, diríamos hoy modernamente, capitalista, pero no capitalista en el sentido industrial, sino en el sentido de compra-venta, en el cual el tema del dinero es importante, son muy cuidadosos, muy buen manejo de finanzas, etcétera, ¿no? O sea, son grandes financistas, tienen bancos muy importantes, tiene una gran alianza histórica con Gran Bretaña, de un momento de competencia, pero también de mucha alianza. De hecho, por ejemplo, gran parte del surgimiento como potencia de Gran Bretaña tiene que ver con el acceso al trono de un holandés, Guillermo de Orange. Estoy hablando del año 1600, 1700, por ahí, ¿no? Pero quiero decir, hay una tradición en eso muy importante. Y, por ejemplo, tienen empresas, la Shell, la empresa petrolera Shell, es una empresa anglo-holandesa, es inglesa y holandesa. O sea, Holanda, por ejemplo, tiene una de las compañías de petróleo más grandes del mundo sin tener petróleo. No hay petróleo en Holanda, pero se las arreglan para conseguir pozos petroleros, comprar, vender, etcétera, etcétera. Digo, es un país con un respeto por el tema del capital y del dinero muy importante. Es parte de la cultura holandesa, ¿no? Digo esto para contextualizar lo que ellos pensaron como sistema para dar cobertura de salud a su población. Bueno, ¿en qué se basa este sistema? Bueno, primero simplificaron mucho la administración. ¿Por qué? Porque hay solo 4 empresas autorizadas a dar seguros médicos. Lo que antes era una sucesión de cajas tipo mutual, lo convirtieron en 4 aseguradoras. Que estas 4 aseguradoras dependen de bancos, están relacionadas con bancos, se les decía, tienen bancos muy importantes en Holanda, ABN Bank, AMRO, etcétera, etcétera, Rabobank, etcétera, etcétera, digamos, 4 aseguradoras de salud relacionadas con grandes capitales financieros. Esto es decir, tienen mucho capital, tienen mucho respaldo. Eso para ellos es importante. Quiere decir, no va a quebrar una de estas, no va a dejar de pagar porque no tenga plata, ¿no? Tienen detrás un respaldo financiero importante. No puede haber ningún operador más que estos 4. Ahora, y acá empiezan las particularidades.
las cuatro tienen que cobrar lo mismo. O sea, el precio del seguro de salud lo pone el Estado. La competencia que se da entre las distintas aseguradoras es por servicio. ¿Quién atiende mejor a sus clientes, pacientes o lo que sea? Pero no pueden competir por precio. Ni pueden competir por servicios. Yo doy más servicios que otro y cobro más caro. No se puede. Es fijo lo que tienen que dar, la cobertura que tienen que dar, y es fijo lo que cobran. El precio que tienen es alrededor de unos 2.500 euros anuales por cliente. Que eso daría, así groseramente, unos 200 euros mensuales, una cosa por el estilo, que sería a plata nuestra 300, 400 mil pesos, pero mensuales, ¿no? Pero de estos 2.500 euros anuales, la mitad lo paga el Estado. O sea, hay una subvención del Estado a cada habitante holandés de la mitad de el resto lo tiene que pagar la persona. Entonces, un pago mensual de alrededor de 125 euros en Holanda es muy razonable. Digamos, un país que tiene un ingreso per cápita de $50.000 anuales, que no es que lo gane todo el mundo, $50.000, pero digo, un salario normal en Holanda está en los 2.000, 2.500 euros, pagar 125, 150 por mes de cobertura es bastante razonable. Así que hasta ahí la cosa parece bastante bien. Ustedes van a decir, bueno, pero en un país como Holanda, con esa plata, ¿una empresa le cubre esos precios? Bueno, acá vienen donde vienen las triquiñuelas, las grandes cosas ingeniosas que han aplicado los holandeses. Sí, esto les funciona, y porque mantienen los costos muy bajos de cobertura, por una serie de medidas que tomaron específicamente para eso, para bajar los costos. Y con esto quiero hacer hincapié en esto. Si un país tan rico como Holanda o como Países Bajos tiene que preocuparse tanto por mantener los costos bajos, es porque ahí hay un problema. Hay un riesgo importante. Bueno, ¿y qué hicieron? Básicamente para bajar los costos. Bueno, cuando uno contrata un seguro con una aseguradora X, pongámosle la primera, esta aseguradora nos asigna un médico de cabecera, lo que sea, un médico clínico, ¿no? Como nosotros llamamos médico de cabecera. Todas las prestaciones que yo quiera hacer en el sistema tienen que estar firmadas por este médico. Y si yo no puedo comprar un medicamento, ningún medicamento, si no es una receta dada por este médico. Nuestro médico de cabecera es el que nos deriva a los especialistas, el que nos pide estudios, el que nos da los remedios, todo lo tiene que estar con eso. Ya el sistema central sabe quién es nuestro médico de cabecera, y si nosotros vamos con una receta de otro médico, no la autoriza. No se puede ni siquiera, no es que ni siquiera lo pagan. Uno no puede comprarlo en una farmacia, aunque lo quiera pagar, no lo puede comprar. O sea, está muy restringido, lo trabaron muchísimo esto, ¿no? Por eso digo, es raro, desde nuestro punto de vista es raro que estuvieran tan restringidos. Bueno, pero lo hacen ¿para qué? Para que no haya exceso de consumo. Si yo quiero comprar un medicamento, me lo tiene que dar mi médico. Y si yo lo quiero, aunque sea pagarlo con mi plata, no puedo, tiene que ser mi médico. Pero esto no se refiere solo a los medicamentos, sino a todos los tratamientos o consultas que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer una consulta de cualquier tipo, un traumatólogo, me lo tiene que dar mi médico. Si no me da mi médico, no lo puedo hacer directamente. Y lo que es más raro todavía, este médico tiene un premio
si no se pasa de ciertas consultas por año, por paciente. O sea, tienen un promedio asignado de 4 consultas por paciente. O sea que si un médico tiene 1000 pacientes asignados, no puede dar más de 4000 consultas en el año. Promedio. Si se pasa de eso, cobra menos. Entonces tiene un gran incentivo en no recetar al pedo, por decirlo. Entonces tratan de trabar por todos lados. Tal es así que en Europa tienen el chiste de que el sistema de salud holandés es el de el sistema del paracetamol, ¿no? Porque el 80% de las consultas es tomarse un paracetamol y vayas a su casa. Porque no quieren dar otra cosa, no quieren hacer otra cosa. No quieren hacer muchas consultas, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo estaba leyendo en un momento a una española que había ido a trabajar a Países Bajos, una agencia de publicidad, creo, una cosa por el estilo, y a los 6 meses están en Holanda, una cosa por el estilo. Ella va al médico porque quiere hacerse los estudios ginecológicos que hacían en España todos los años, ¿no? Una tipa de 30 y pico de años, una cosa por el estilo. Y entonces el médico de cabecera le dice: ¿para qué quiere hacerse estudio? Bueno, no, porque yo me hago todos los años. No, dice: ¿pero qué edad tiene usted? 32. No, no necesita. ¿Le duele algo? No. ¿Y entonces para qué? Bueno, pues yo todos los años. No. Preventivo no. Por las dudas no. Si le pasa algo hacemos estudios, si no, no. Y claro, que a mí me quedó re loca, lo tomaba como un gran riesgo, una cosa por el estilo, pero es lo normal para ellos, digamos, ¿no? Claro, acá es donde siempre los alumnos me consultan y dicen: bueno, pero esto no genera problemas. No, a ellos no les genera problemas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque este tipo de estudios preventivos, los resultados son muy, más allá de lo que se diga oficialmente, los resultados son muy poco significativos en términos estadísticos. Entonces, a nivel estadístico no le afecta, no es que empeoran los índices neerlandeses o holandeses porque hagan menos estudios preventivos, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo que ahorran en términos económicos es mucho. Ahora, no es esta la única, esta es la principal, ¿no? El principal factor de contención del costo es esto, que hacen muy pocas prestaciones para la cantidad que comparado con lo que puede ser Francia o Alemania, ¿no? Pero otra cosa que agregaron al sistema es que los prestadores de salud no pueden ser empresas comerciales. Esto es, para cualquiera que sea prestador de servicios de salud, tiene que ser una entidad sin fines de lucro, una especie de lo que nosotros llamaríamos una fundación, ¿no? Hay que poner esto en contexto. Holanda o Países Bajos es un país con una muy fuerte impronta protestante. En el sistema protestante era muy común las entidades sin fines de lucros haciendo servicios de salud, ese tipo de cosas, pues lo tenían como un bien a la comunidad. Así que para ellos es bastante normal esto. Pero a lo que voy, un radiólogo va a cobrar un sueldo, pero el que hace el instituto, ¿no es cierto?, que da servicios de radiología, por poner el caso de laboratorio, eso tiene que ser una sociedad sin fines de lucro, tiene que ser una fundación, no puede traer ganancias. Entonces con esto también limitan mucho los costos, o el nivel de costos, ¿no es cierto? Porque no hay grandes empresas con presupuestos muy grandes y con márgenes de ganancia muy grandes dando servicios. Y piensen que este es uno de los países más beneficiados por costos de insumos, ¿no es cierto? Porque
una de las grandes empresas de equipamiento de salud, quizá la más... Hay dos grandes empresas de equipamiento de salud en el mundo, General Electric en Estados Unidos y Philips en Holanda, ¿no? Por ejemplo, tomografía, resonancia magnética, todo ese tipo de equipamiento complejo, los grandes productores son General Electric y Philips. Y digo, aún teniendo como producción propia y nacional para los mejores equipamientos, e igual así tienen el doble mecanismo de control de costos, por un lado para hacer pocos estudios y por otro lado porque todo aquel que administre las prestaciones tiene que ser una entidad sin fines de lucro, ¿no? Y entonces con todo ese bagaje, ¿no es cierto?, más la concentración de muchos afiliados en pocas empresas. ¿Por qué quieren tener pocas empresas? Porque quieren que el volumen sea grande, que por lo tanto por eso sea eficiente, o que les sirva, aún ganando poquito por cada uno, tengan el volumen, les sea interesante, ¿no? Entonces no quieren esos que se diversifiquen en muchas empresas. Por otro lado, que sean empresas sólidas y que tengan capacidad financiera, ¿no? Entonces, con esas tres cosas, ¿no es cierto?, un médico que haga de filtro y que dé pocos estudios para las personas, y con un sistema de prestaciones que sea, diríamos, casi de beneficencia, o sea, hecho por fundaciones y no por empresas, más, ¿no es cierto?, que los pagadores sean pocos y muy poderosos, hacen que el costo del sistema en general se mantenga bajo, aún en un país con recursos tan importantes como lo que tiene Holanda, digamos, ¿no? Porque los costos holandeses en términos de vida son bastante altos, digamos, ¿no? Si uno va, no sé, quiere alquilar un departamento en la ciudad importada en Ámsterdam, son carísimos, todo en general es caro en Holanda, pero logran mantener que la salud no sea cara mediante este esquema. Es un esquema que en general cuando lo ven otros, entre ellos nosotros, o los españoles, o los franceses, les choca muchísimo, pero a ellos les funciona, les está funcionando. Y les funciona porque de alguna manera coincide con su historia, con su cultura, con su manera de ser, y por otro lado también porque han venido una experiencia que les ha generado muchos problemas en la historia, ¿no es cierto? O sea, esto de las obras sociales sin mayor control estatal, etcétera, etcétera, no les funcionó bien porque se fueron de costo y eso terminó generando quebrantos y por lo tanto gente que no tuviera cobertura. Entonces toda esa historia y su historia, digamos, como país, etcétera, hace que un esquema como esto le funcione, con lo raro, con lo extraño que nos puede parecer en nuestro contexto, ¿no? Pero bueno, esto en síntesis, este es el sistema holandés o de los Países Bajos. Y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les parezca rara o que quieran cuestionar sobre esto, lo vemos en clase o me lo pasan por Classroom. Con esto es suficiente por hoy.